Ok, vamos a arrancar entonces con nuestra primera clase ya de la tercera unidad. Debido obviamente al problema que tenemos a nivel mundial del coronavirus, pues hemos tenido que tomar estas medidas y hacer la clase de esta manera. Tendrá sus ventajas, sus desventajas. Me pueden decir, es mejor tener una clase presencial en el tema de estadística más que todo, matemáticas, pero puede que también tenga sus ventajas, ya que ustedes pueden aquí fácilmente poner pausa al video, pueden retrocederlo si no le entendieron a algo para volverlo a ver, pueden retrocederlo las veces que ustedes quieran y la explicación ahí va a estar siendo siempre la misma. Entonces comenzamos de una vez. Recordarán que en la segunda unidad estuvimos viendo lo que son las medidas de tendencia central. Teníamos la media, la mediana y la moda. Ahora en esta tercera unidad vamos a ver algo parecido, algo similar. Solo que ahora vamos a ver las medidas de posición. Ok, vamos a ver lo que son las medidas de posición. Las medidas de posición son tres. Ok, vamos a tener primero los percentiles. Vamos a tener los percentiles, sería nuestra primera medida de posición. Luego tenemos los deciles. Y tendríamos los cuartiles. Ok, estas son las tres medidas de posición: percentiles, deciles, cuartiles. Ahora bien, ustedes dirán, ¿qué es un percentil? Percentil, no sé a qué le suena, percentil, por ciento. Entonces los percentiles, vamos a ponerlo por acá, son 100. Ok, son 100 percentiles, ¿correcto? Los deciles a qué le suena, como 10, ¿verdad? Entonces los deciles son 10. Y los cuartiles, que suena como cuarto, sabemos que un cuarto obviamente son 4. Entonces tenemos 100 percentiles, 10 deciles y 4 cuartiles. Ahora bien, los percentiles van de 1 en 1. Los deciles van de 10 en 10. Y los cuartiles van de 25 en 25. Ok, lo tienen por ahí. Si no lo pueden anotar por aparte, repetimos. Tenemos tres medidas de posición: percentiles, que son 100 y van de 1 en 1. O sea que cada percentil es como que nosotros estemos hablando de 1%, ¿sí? Un percentil es 1%, el segundo percentil 2% y así sucesivamente. Cada percentil vale 1%, ¿correcto? Por ejemplo, el percentil 80, son 80 percentiles, cada uno vale 1%, sería 80%. Ahora, deciles son 10 y van de 10 en 10. ¿Qué significa? Que cada decil vale 10%. El decil 1, ¿a qué va a ser igual? A 10%, el decil 1. El decil 2, como cada uno vale 10%, 10 del 1 más 10 del otro sería 20%. El decil 3, estaríamos hablando de 30%. 4, 40 y así sucesivamente. Luego tenemos los cuartiles, que son 4 y van de 25 en 25. Significa que cada uno vale ¿cuánto? 25%. Entonces, en ese caso, el cuartil 1 valdría 25%. El cuartil 2 valdría 50%. Y el 3 valdría 75%. ¿De acuerdo? Ok, estamos ahí. Ok, vamos a borrar por acá para seguir con la explicación. Nos vamos a quedar ahorita con los percentiles. Los percentiles los vamos a representar con una letra P, ¿sí? Una letra P mayúscula. Esto me va a mí a significar que son los percentiles. Entonces yo puedo decir cuánto vale el percentil 1 en porcentaje. Dijimos que esto sería el 1
¿Por qué? Porque cada uno vale 1%. ¿Cuánto vale, por ejemplo, el percentil 28? Sería 28%, ¿correcto? Percentil 1 es como que tengamos el 1%, percentil 28 es como que tengamos el 28%. O por ejemplo, el percentil 61 es igual al 61%, ¿correcto? Okay, estamos bien con los percentiles. Ahora bien, vamos a quedarnos con estos porcentajes. Vamos a dejar ahí el del 28%. A mí lo que me da un percentil o una medida de posición es la posición en la que se encuentra un valor con referencia a los demás valores. Por ejemplo, yo voy a encontrar dentro de un conjunto de valores cuál es el que ocupa o cuál es el percentil 28, cuál es el valor de un conjunto de valores que se encuentra en el percentil 28 o que equivale al percentil 28. Ok, entonces vamos a hacer una fórmula y vamos a ver cuál es esa fórmula y vamos a encontrar que X número me resultó estar en ese percentil 28. ¿Qué va a significar entonces? Vamos a hacer aquí una gráfica. Supongan que aquí tenemos la representación de todos estos valores, ¿sí? Aquí, hasta aquí va a estar la mitad. Puede que por aquí tengamos la mitad de la mitad, o sea 25%, por aquí otro 25%. Okay. Aquí estamos hablando en porcentaje, de un 100%, no estamos hablando de cuántos valores tenemos, estamos hablando del 100%, viendo todos los valores, ya sean 10, ya sean 15, ya sean 11, ya sean 13 valores, lo estamos viendo como un todo, como un porcentaje. Entonces les decía, aquí tenemos el 0%, por aquí va a estar el 25%, esto es el 50%, el 75% y obviamente donde están todos contenidos sería el 100%. Entonces resulta que a mí me dice que ese valor está colocado o está posicionado en el percentil 28. Vamos a suponer que queda más o menos por acá. Vamos a hacerlo, tratar de hacerlo en otro color para que se vea mejor. Por acá. Acá está el percentil 28. ¿Qué significa esto? Significa que hacia acá ¿hay cuánto? Hay 28%, o sea, de 0 a 28, lógico, ¿cuánto hay? 28%. O sea que el 28% de este valor, que todavía no sabemos cuál es, estamos haciendo un caso hipotético, el 28% de este valor, o de los valores que están antes de ese valor, van a ser ¿qué? Menores. O sea, todos los que están hacia la izquierda son menores, que eso representa el 28%. Y los que estén para allá, igual por lógica, van a ser mayores. Todo lo que esté de aquí hacia la izquierda son menores. Todo lo que esté de aquí a la derecha son mayores. ¿Cuánto me falta ahí? Si aquí ya tengo 28, entonces aquí voy a tener el 72%. ¿Por qué? Porque 28 más 72 son 100 y aquí está representado un 100%. Entonces repito, cuando yo encuentre ese valor, ya lo vamos a ver en un ejemplo más específico para que vayamos entendiendo, esto es así como más global. Cuando yo encuentro ese valor y yo sé que eso es el equivalente al percentil 28, o sea que está posicionado en el percentil 28, significa que todos los datos que están antes son menores. ¿Y qué porcentaje es? El 28%. O sea, ¿cuál sería el significado de esto? Ojo ahí, atención. El significado de esto es que el 28% de los datos son menores que este valor y que el 72% de los datos son mayores que este valor. Ojo, el 28% de los datos, 28% de los datos son menores que este valor y el 72% de los datos son mayores que este valor. Que no sabemos el valor todavía, vamos a ver con un ejemplo más específico encontrar cuál sería el valor. Entonces, significado de, por ejemplo, significado del percentil 28, sin tener un valor específico encontrado. El percentil 28 significa que el 28% de los valores van a ser menores que ese valor.
y que el 72%, que es el resto que me falta para llegar a 100, van a ser mayores que ese valor. Ahora, por ejemplo, si estuviésemos buscando, digamos, el percentil 40, el percentil 40 yo sé que equivale a un 40%, ¿correcto? ¿Qué significa el percentil 40? Significa que el 40% de los valores van a ser menores que el valor. Y lo que me falta para llegar a 100 del 40 sería ¿cuánto? 60. El 60% van a ser mayores. Esto significaría el percentil 40. Percentil 40 entonces significa 40% son menores, 60% son mayores. Por ejemplo, percentil 52, percentil 52. ¿A cuánto que le presenta el 52 en porcentaje? 52%. ¿Qué significa entonces? Que el 52% de los datos van a ser menores que este valor. ¿Y cuánto me faltaría para llegar a 100? 48, ¿cierto? Entonces el 48% de los valores van a ser mayores. 52 menores, 48 mayores. Lo podemos ver en la gráfica, igual como lo estamos haciendo por allá. Por acá está la mitad, que hay 0%, 50%, 100%. Entonces el 40% más o menos está acá. Está representado ahí el percentil 40. Significa que el 40% obviamente son menores que el valor que está aquí. Y que el resto, 60%, van a ser mayores. Igual en el otro caso. Por acá está el 50%, más o menos acá está el 52%. Todo lo que está hacia aquí a la izquierda, que representa ¿cuánto? Representa 52%. ¿Son qué? Son menores. Y lo que está a la derecha van a ser los mayores, que es lo que falta para llegar a 100. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces estamos viendo cuál sería el significado de los percentiles. Es el mismo concepto para los deciles y para los cuartiles. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que todo lo vamos a hacer en base a percentiles. Ok, vamos ahora por aquí para explicarles cómo vamos a hacer todo en base a percentiles. O mejor dicho, cómo convierto yo deciles y cuartiles a percentiles. Realmente es muy fácil. ¿Por qué? Porque todos están en base a porcentajes. Ok, entonces, hasta ahorita estábamos viendo percentiles, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo el decil 2? El decil 2 le dije que equivalía a ¿cuánto? Si son de 10 en 10, el 1 son 10%, el 2 sería 20%. ¿Qué percentil es igual al 20%? El percentil 20 también es igual al 20%. Quiere decir que el percentil 20 y el decil 2 son equivalentes. ¿Por qué? Porque valen el mismo porcentaje, ¿correcto? Entonces, yo puedo decir que el decil 2 es igual al percentil 20, ¿sí? Ahora bien, ¿puedo decir yo que el percentil 4 es igual al decil 30? No, ¿verdad? Percentil 4 es 4%. Decil 30 ni siquiera existe, solo hay 10 deciles. Entonces es incorrecto. Ahora, puedo decir yo que el decil 4 es igual al percentil 18. ¿Cuánto vale el decil 4? 40%, ¿sí? Van de 10 en 10. El 1, 10, el 2, 20, el 3, 30, el 4, 40. ¿Cuánto vale el percentil 18? 18%. ¿Esto es igual a esto? No, no es igual, entonces no son iguales. Pero cuando son porcentajes iguales, el decil 2 vale 20%. El percentil 20 también vale 20%, entonces son iguales. Ahora bien, ¿qué podríamos decir nosotros del decil 2? Ya sabemos que el decil 2 es igual a 20%. ¿Qué podemos decir? Hagamos la gráfica.
vamos a suponer que por acá está ese 20%, entonces que el 20% de los datos van a ser ¿qué? Van a ser menores, ¿verdad? El 20% van a ser menores que este valor, y el restante, que es el 80, va a ser mayor. ¿Qué? Y eso con deciles. Probemos con cuartiles, digamos el cuartil 1. ¿Cuánto vale el cuartil 1? Les dije que los cuartiles eran en base a ¿qué? 25. Entonces el cuartil 1 es igual a 25%. Si les pregunto yo, ¿cuál sería el percentil equivalente al cuartil 1? Sería el percentil, si dijeron 25, están en lo correcto. ¿Por qué? Porque el percentil 25 es igual a 25%. ¿Qué significa? Que el cuartil 1 es el equivalente al percentil 25. Esto, por favor, pónganle mucha atención. Si pueden retroceder, igual como hacemos deciles a percentiles, cuartiles a percentiles, porque para encontrar las posiciones de los percentiles necesitamos hacerlo todo en base a percentil. Entonces, el cuartil 1, ¿cuál sería su significado? El 25% de los valores son menores que ese valor, y lo que resta, o sea el 75%, van a ser mayores. El 25% son menores, el 75% son mayores que ese valor. Ok, ¿estamos? Ok, recuerden, si no están entendiendo pueden retroceder nuevamente para ver nuevamente la explicación. Ok, entonces aquí ya vimos lo que son los deciles, lo que son cuartiles, percentiles, significado. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Ustedes ahí, en su casa, en la comodidad de su hogar, en la cama, sillón, en la hamaca, no sé dónde estarán ahorita viendo esto. ¿Cuál sería el significado del cuartil 2? El significado del cuartil 2. Vamos a ver. Vamos a ver, piensen. Ok, si ya lo dijeron, espero que haya sido esto. El cuartil 2, primero ustedes dicen, bueno, el cuartil 2, ¿qué porcentaje representa? El cuartil 2 representa el 50%. ¿Por qué el 50%? Porque los cuartiles van de 25 en 25 y son 2. 25 en 25 son 50. ¿Qué significa entonces? Que el 50% van a ser menores y que el otro 50% que falta para llegar a 100 van a ser mayores. ¿Ok? ¿Si lo dijeron bien? Ok, vamos a hacer otra prueba. El percentil 36. ¿Cuál sería el significado del percentil 36? Primero, ok, vayan pensando ahí, vayan haciéndolo ustedes. Percentil 36, ¿cuál sería el significado? Ok, ¿ya lo tienen? Primero entonces dicen, ¿qué porcentaje representa el percentil 36? Y es el 36%, ¿sí? Representa el 36%. ¿Qué significa entonces, una vez que ya conocen el porcentaje, que el 36% van a ser menores, ¿sí? 36% son menores. Y el resto que falta para llegar a los 100, que en este caso sería, si no me equivoco, el 64% van a ser mayores, ¿sí? El 36% hasta donde llega van a ser menores y lo que falta para llegar a 100 van a ser mayores. Ok, vamos con otro, vamos a probar el decil 7. Okay. ¿Cuál sería el significado del decil 7? Ok, ya lo tienen. Primero dicen entonces decil 7 es igual a ¿qué? A 70%. ¿Qué significa entonces? Que el 70% de los datos son menores y el restante, que en este caso sería 30%, van a ser mayores. Entonces recuerden que siempre el porcentaje y a la medida de posición que representa, siempre lo vemos como que son los datos menores que ese valor y el restante van a ser mayores. Entonces hagamos otra prueba. Vamos a darle vuelta ahora. Yo les estaba dando ahorita las medidas de posición y que me dieran su significado. Ahora, ¿cómo encontrar a partir del significado a qué medida de posición me estoy refiriendo? Pongan atención, escuchen bien. Si yo les digo, ¿cuál medida de posición
representa que el 75% de los datos son mayores que ese valor. Son mayores que ese valor. ¿Escucharon bien, verdad? Repito. ¿Cuál medida de posición representa que el 75% de los datos sean mayores que ese valor? El 75% de los datos son mayores que ese valor. Ok, entonces, significa que el 75% son mayores. Si el 75% son mayores, quiere decir que sea todo lo que esté desde ese valor a la derecha. Entonces tendría que ser acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de aquí hasta acá va a haber 75%. Entonces el 75% de los valores son mayores que ese valor. Ahora, ¿cuánto tendría acá entonces? ¿Cuánto tendría que son menores? Tendría un 25%. ¿Y cuál es la medida de posición que me representa ese 25%? Pueden decir que es el percentil 25 o que es el cuartil 1. Cualquiera de los dos está bien. ¿Por qué? Porque ambos valen 25%. Entonces estamos, ¿no entendieron? La pregunta era, ¿cuál medida de posición representa que el 75% de los valores son mayores que ese valor? Si son mayores, lo hacen como al revés de lo que hicimos ahorita. Ahora, si les pregunto algo más sencillo, ¿cuál sería la medida de posición que representa que el 18% de los datos van a ser menores que ese valor? Entonces, el 18% de los datos van a ser menores que ese valor. 18 más o menos estaría acá. Y como son menores, o sea, son todos los que vayan a estar para acá, quiere decir que hasta acá tenemos el 18%. Como aquí les estoy ya dando, no es necesario que encuentren cuánto falta para allá, simplemente les estoy preguntando que cuál es la medida de posición que representa que el 18% de los datos son menores que ese valor. En este caso sería el percentil 18. ¿Por qué? El percentil 18 representa el 18%. Significa que el 18% de los datos, o sea, esto que tenemos acá, son menores que este valor. Acá era al revés, porque acá les preguntaba yo cuál era la medida de posición que representaba que el 75% de los datos iban a ser mayores. Entonces tenían que encontrar, porque ya tenían lo mayor, tenían que encontrar cuál iban a ser el porcentaje que era menor. ¿Cómo? Restando 100 menos el porcentaje que yo les di. Entonces les salió que es el 25%. Y solamente encuentran la medida de posición, en este caso habían dos, el percentil 25 y el cuartil 1, que representan el 25%. Y si se fijan, ¿qué significa el percentil 25? Que el 25% de los datos son menores que ese valor. ¿Y qué? Que fue la pregunta que yo les hice. El 75% de los datos van a ser mayores que ese valor. De igual manera para el cuartil 1. Ok, esto sería la introducción de lo que son las medidas de posición. Vamos a ver ahora, ya teniendo un conjunto de datos, primero vamos a ver, o más específicamente el día de hoy solo vamos a ver para datos no agrupados. Si se recuerdan, cuando vimos las medidas de tendencia central, son cuando nos dan los datos así como de manera lineal, que los tenemos en un conjunto no agrupado, que no están en tabla. Y vamos a encontrar las medidas de posición, dependiendo que nos den, para esos valores. Y de igual manera el significado que va a tener cada uno de esos valores. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos estos valores. Ok, tenemos acá, si se fijan, 15 valores, ¿sí? 3 líneas, perdón, de 5 cada uno. Tenemos entonces 15 valores. Desde ahí ya nomás nosotros decimos y concluimos que n es igual a 15. N va a ser muy importante, ya vamos a ver porque vamos a ocupar n en la fórmula que vamos a utilizar para poder encontrar la posición de lo que estemos buscando. Entonces tenemos 15 valores.
A partir de esos 15 valores, primero vamos a encontrar cuál sería, por ejemplo, el equivalente al percentil 27. Yo quiero saber cuál de estos 15 valores es el que me representa o está posicionado en el percentil número 27. ¿Cuál de estos 15 valores? Para ello, entonces, vamos a utilizar la siguiente fórmula y anótenla. La fórmula va a ser P de posición, la P de posición, N por K entre 100. La posición va a ser igual entonces a N, que N siempre va a ser el número total de datos que tengamos, que en este caso ya lo conocemos, es 15. ¿Cómo lo sacan? Contando. Por K. ¿Quién va a ser K? K va a ser el percentil que me estén pidiendo encontrar. En este caso, ¿cuál me están pidiendo? Me están pidiendo que encuentre el percentil 27. Entonces, vamos a poner por acá que K en este caso es igual a 27. Y 100, pues siempre va a ser una constante. Siempre vamos a dividir entre 100. Entonces, en este caso, la posición sería N es igual a 15 por 27 entre 100. Ok, multiplicamos primero 15 por 27. Aquí, como no tengo quien me ayude con los cálculos, pues tengo que hacerlo yo. Igual espero que ustedes lo hagan para ir comprobando. Ok, 15 por 27 son 405. Y 405 entre 100 nos daría 4.5. Perdón, 4.5. Ok, aquí algo muy importante y necesito que presten atención. Aquí encontré el valor solamente de la posición donde se encuentra el percentil 27. Ok, cuando yo ya encuentro el valor, cuando ya apliqué esta fórmula, N por K entre 100, ya multipliqué, ya dividí y me da un valor. Si el resultado que me da, como en este caso, es un decimal, lo voy a llevar siempre, como las clases anteriores, los temas anteriores, no aproximando, es llevarlo al entero mayor siguiente. Como aquí me dio un decimal, en este caso 4.5, me hubiese dado 4.16, me hubiese dado 4.08, me hubiese dado 4.3. Siempre nuestra aproximación es llevarlo al entero mayor siguiente. Entonces en este caso yo voy a decir que aproximadamente es 5. ¿Ok? Recuerden esto, si pueden retroceder también. Cuando yo apliqué ya la fórmula de la posición, ya encontré la fórmula de la posición, que es N por K entre 100, multipliqué, dividí y ya me dio un resultado. Si ese resultado es un número decimal, lo vamos a llevar al entero mayor siguiente, no aproximar, llevarlo al entero mayor siguiente. No importa el decimal o la cantidad que haya después del punto. Si hay un decimal después del punto, lo llevamos al entero mayor siguiente. Por ejemplo, si me hubiese dado 9.14, lo voy a llevar a 10. Si me hubiese dado 9.81, lo voy a llevar a 10. Si me hubiese dado 9.0589, lo voy a llevar a 10. No importa cuántos o qué decimales hayan después del punto. Siempre que sean decimales, lo voy a llevar al entero mayor siguiente. No aproximar, llevarlo al entero mayor siguiente. Esa sería la regla para cuando haya un decimal. Ahora, cuando haya un número entero, o mejor dicho, cuando esto sea un número entero, le voy a sumar 0.5 al resultado y así se queda. Por ejemplo, hipotéticamente, olvidándonos del 4.5, si el resultado de una vez a mí me daba este 5, ¿qué tuve que haber hecho? Sumarle el 0.5, en todo caso me hubiese quedado 5.5 y ese hubiese sido el resultado. Y ya vamos a ver un ejemplo para explicarles qué se hace en ese caso. Ok, pero tenemos los dos casos. Cuando me da un decimal, ¿qué hago? Llevarlo al entero mayor siguiente, no aproximar, al entero mayor siguiente.
sin importar qué cifra decimal o cuántas cifras decimales hayan después del punto. Es llevarlo al entero mayor siguiente. Si me da un número entero, o sea que no tiene decimales, le voy a sumar 0.5. Como en este caso hipotéticamente les decía, olvidando desde 4.5, el resultado me hubiese dado 5. El resultado me hubiese dado 5. ¿Qué tenía que hacer? A este 5 sumarle 0.5, me hubiese quedado en 5.5. Como les digo, ya vamos a hacer un ejercicio donde me dé un número entero para poderlo desarrollar. Pero nos vamos a quedar entonces en este momento que tenemos el ejemplo que me dio un decimal. Al hacer toda la operación me dio 4.5. Como es un decimal, lo voy a llevar al entero mayor siguiente, que en este caso sería 5. Y perdón, aquí me acabo de dar cuenta que tengo un error, no es 4.5, es 4.05. Es 4.05. Espero que ya se hubiesen dado cuenta, espero que estén en clase, que no estén ahí viendo el video, pero viendo la novela al mismo tiempo, viendo el partido. Ok, entonces, 4.05, igual, sigue siendo un decimal. Como les digo, no importa cuántos ni cuál sea el decimal, siempre esto va a ser igual a 5. Lo voy a llevar al entero mayor siguiente cuando vayan decimales. Ok, ¿qué sigue acá? Ya encontré cuál es la posición del percentil 27. Me dice que es la posición 5. ¿Qué tengo que hacer? Fácil. Venirme al grupo de números que tengo. Muy importante, se me olvidó decirles. Este grupo de números yo ya se los di ordenado. ¿Qué pasa si no están ordenados? Hay que ordenarlos. Porque si no, igual que como pasaba con la mediana, me va a salir un dato erróneo. El primer paso, si los datos no están ordenados, bueno, sería verificar primero si los datos están ordenados. Si los datos no están ordenados, pues tenemos primero que ordenarlos. ¿Por qué? Tienen que estar en orden de forma ascendente. Aquí sí es importante, tienen que ser de forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Entonces, está en la posición 5. ¿Qué voy a hacer? Decir yo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Quién está en la posición 5? Está el 8. ¿Qué quiere decir entonces? Significa que el percentil 27 o el número equivalente al percentil 27 es 8. O sea, de este grupo de 15 valores, el valor que está ubicado o que es equivalente al percentil 27 es el 8. ¿Cuál sería el significado? ¿Cuál es el porcentaje que equivale o que representa ese percentil 27? Es 27%. ¿Qué significa entonces? ¿Se recuerdan que anteriormente decíamos menores y mayores que ese valor? Pero ahora en este caso ya sabemos cuál es ese valor. Entonces ya no vamos a decir ese valor, ahora vamos a decir que 8. ¿Qué significa entonces? Que el 27%, recuerden que este siempre va a ser el porcentaje que representa los valores menores. Y lo que falta para llegar a 100 es lo que representa a los mayores. Entonces, el 27% de los datos son menores que 8. Y el 73% son mayores que 8. O sea que de aquí para allá, significa esto que del 8 para acá, o sea, todos los menores, hay un 27%. Y de aquí para acá, o sea, todos estos datos que tenemos acá, en estos datos hay un 73%. Ok, ¿estamos? El 27% son menores, o sea que del 8 hacia allá, hacia la izquierda, el 27% de los datos que hay son menores que ese valor, o sea, que este 8. Y el restante son mayores, o sea, el 73% son mayores. Ok, este sería un ejemplo. Vamos a borrar acá para hacer otro. Recuerden acá, no es necesario que me digan, espérense que no he borrado. Allí pueden retrocederse ustedes. Vamos a dejar aquí estos valores porque vamos a seguir trabajando con los mismos.
Ok, ahorita vamos a encontrar el percentil 27. Vamos a trabajar ahora con otro. Digamos que queremos encontrar el decil 4. Quiero encontrar cuál de estos números está ubicado o representa el decil 4. ¿Cuál de estos 15 valores? ¿Qué tengo que hacer? Necesito encontrar el decil 4. Primero recuerden que la fórmula a mí me dice que la posición es igual a n por k entre 100. N, por aquí lo teníamos, lo había borrado. N ya sabemos que es igual a 15, porque son 15 los valores que tenemos por acá. K es el percentil que me están pidiendo. Y aquí me están pidiendo un decil, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Fácil, ¿verdad? Simplemente decir cuál es el percentil que equivale a ese decil 4. ¿Cuál es el percentil que equivale al decil 4? Primero, ¿qué porcentaje representa ese decil 4? Sería 40%, ¿sí? El decil 4 equivale al 40%, son 4 deciles, cada uno vale 10, entonces el decil 4 equivale al 40%. ¿Cuál es el percentil que equivale al 40%? Pues el percentil 40. Entonces, el decil 4 es como que yo diga el percentil 40. Entonces, si me piden encontrar el decil 4, es como que me piden encontrar el percentil 40. Entonces, K va a ser ¿quién? No va a ser 4, va a ser 40. ¿Por qué va a ser 40? Repito, porque la fórmula me pide que lo haga en base a percentiles. La K dice que es el número de percentil que me están pidiendo, que busque. A mí el ejercicio me preguntaba sobre un decil. ¿Qué tengo que hacer? Pasar ese decil a percentil. El decil 4 es igual al percentil 40, ¿sí? Entonces, el percentil 40 es el que voy a buscar. O sea, K va a ser igual a 40. ¿Estamos? Entonces, N, ya sabemos que es 15, por 40, que es K, pues el percentil que estoy buscando, que es el equivalente a ¿quién? Al decil 4, entre 100. Ok, 15 por 40 son 600. Entre 100. Y 600 entre 100 son igual a ¿qué? Igual a 6. Ok, si se fijan, ¿qué pasa? Me está dando un número entero, a diferencia del ejemplo anterior que me daba un número decimal. Ahora sí me está dando un número entero. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué les dije que hacíamos si me daba un número entero? Le vamos a sumar 0.5. 6 más 0.5 me va a dar igual a 6.5. ¿Por qué? Porque es un entero. Recuerden que se los dije al comenzar a explicarles esta parte, que cuando haga todo el procedimiento encontrando la posición del percentil, si me da un decimal, sin importar el decimal que sea, no lo voy a aproximar, sino que lo llevo al entero mayor siguiente. Pero si es un entero, como en este caso, le voy a sumar 0.5, que en este caso me da 6.5. Ok, entonces esa sería la posición. Ahora vean lo que van a hacer. Dice que el percentil 40 o el decil 4, que son lo mismo, está en la posición 6.5. ¿Qué significa que está en la posición 6.5? Que está entre la posición 6 y la posición 7. Entonces la posición 6 y la posición 7 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces 8 está en la posición 6 y 9 está en la posición 7. Y el percentil 40 o el decil 4 está en medio de ellos dos, en medio de 8 y 9. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Se recuerdan cuando en la mediana teníamos dos valores? ¿Qué hacíamos? Sumábamos esos dos valores. O sea, vamos a hacer igual en este caso. 8 más 9 entre 2. Y eso sería igual a, si no me equivoco, 8.5. Ok, entonces, volvamos. Hice todo el procedimiento, ¿sí?
calculé cuál es la posición del percentil 40 o decil 4, que son lo mismo. Y me dice que es igual, vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Hasta ese 6. Me da igual a 6. Como es un número entero, entonces le sumo 0.5 y el resultado me da 6.5. Quiere decir que el percentil 40 está en la posición 6.5, o sea, en medio de la posición 6 y de la posición 7. Entonces reviso en mi conjunto de 15 números y encuentro que el 8 y el 9, el 8 está en la 7, en la 6, perdón, y el 9 está en la 7. Y el percentil está al medio de los dos. Entonces sumo ambos valores, 8 más 9, y lo divido entre 2. Y entonces encuentro que el valor que está en la posición o en el percentil 40 o decir 4, que repito son lo mismo, son equivalentes, es el 8.5. Ahora, ¿cuál sería el significado de eso? Ya conozco el valor. Este es el valor del percentil, ¿sí? Ese es el valor. Esto es posición. Aquí también que no se vayan a confundir. Esto es posición. Posición. Vamos a ponerle por acá. Esto de aquí es posición. Esto de aquí es el valor. O sea, esta es la posición del percentil y este es el valor del percentil. ¿Correcto? Primero encontramos la posición. Con la posición encontramos el valor. Entonces, ¿cuál sería el significado? Vamos a ver si se lo saben. El significado sería que, como es el percentil 40, esto es 40%, que el 40% son menores que 8.5, ¿correcto? El 40% son menores que 8.5 y el 60% van a ser mayores que 8.5, ¿correcto? 40% son menores, 60% son mayores que 8.5, que el valor que representa ese percentil 40. 40 son menores, lo que falta que es el 60 son mayores. Ok, si se fijaron aquí hicimos un ejemplo donde me dio un valor. Primero me dio un decimal que lo llevamos al entero mayor siguiente. En este caso que me dio un número entero que le sumamos 0.5 y encontramos porque queda en medio de dos valores. En este caso quedaba en medio del 6 y el 7 porque era 6.5. Se suman esos dos valores, dividimos entre 2 y ese es el valor del percentil. Ok, ese sería un ejemplo. Vamos a borrarlo todo este ya para hacer otro ejemplo. Miren, aquí siguiendo las medidas de seguridad vamos a echarnos gel porque ya pasó más de una hora que no nos ponemos. Igual espero que ustedes estén haciendo lo mismo. Recuerden que esto no es un juego, es algo bastante serio con este virus, entonces hay que cuidarse realmente. Ok, para ir adelantando ahí en la plataforma tienen una guía de 5 ejercicios. Está abajo de donde encontraron el link de esta clase, de este video. Entonces tienen que subirlo, obviamente antes de que se termine la hora de la clase. Asumo que lo empezaron a ver justamente, bueno, en el caso del domingo que tuvimos el examen o que vamos a tener porque no ha pasado esto, el domingo que vamos a tener el examen antes de la clase, pues tienen hasta a las 12 del mediodía para subir la guía. En el caso del sábado, que vamos a tener el examen ya de último, puedes subirlo antes de que comiencen el examen, que sería a las 3:30. Recuerden que para sábado comenzamos examen 3:30 y el domingo pues comenzamos examen a las 8. Entonces hay que subirlo antes de que se termine el tiempo. Ok, vamos con otro ejemplo. Vamos ahora a poner, bueno, vamos a ver.
A ver, tengo este grupo de valores. Bueno, siempre vamos a quedar con 15. No creo que siempre va a ser un grupo de 15. Ahorita lo estamos haciendo, solo es un ejemplo, igual me queda un grupo de 15 valores. Entonces, les decía que el primer paso es, bueno, vamos a poner primero, digamos que quiero encontrar cuál es el cuartil 3. Quiero encontrar cuál es el valor que me representa a mí el cuartil 3. ¿Sí? El cuartil 3, ¿cuál sería el valor que me representa? Entonces, lo primero, yo ya tengo el conjunto de valores dado, que son 15. ¿Qué es lo primero que les dije que vamos a hacer? Verificar si están ordenados. Si se fijan aquí, no se los di ordenados. Entonces, lo primero va a ser ordenarlos. Los vamos a poner en rojo, no sé si se va a ver bien. El primero sería el 3. Y por aquí hay otro 3. Luego vamos a ver, teníamos un 2 primero. Primero teníamos este 2 y luego los 2 veces el 3. Luego tenemos por acá un 4. Luego tenemos por aquí un 5. Está 2 veces, aquí está también. Luego tenemos un 6. Perdón. El 6. Luego tenemos 7. Miren que se me acabó uno por acá también. Lo vamos a agregar por aquí. Ahí el orden realmente no importa. El 7. Luego tenemos 8, 1, 2 veces. Tenemos 9, 1, 2 veces. Cuando el 1 ya lo pusimos acá, tenemos 11 y 14. Ok, entonces tenemos 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 14. Tenemos los 15 valores ahí. Igual esto lo pueden ir haciendo ustedes en su cuaderno, ir comprobando cómo les va saliendo. Ok, entonces, necesito encontrar el cuartil 3. Recuerden que la fórmula a mí me pide que lo haga en base a percentil. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Convertirle ese cuartil 3. Este cuartil 3 que tenemos acá lo voy a convertir a percentil. ¿Cuál sería el percentil que es equivalente a ese cuartil 3? Primero, cuartil 3, ¿qué porcentaje representa? Son 3 cuartiles y cada uno vale 25, sería entonces 75%. A ver, ¿qué significa el cuartil 3? Recapitulando, recordando, a ver. Díganme a ver, o piensen ustedes en sus casas, ¿cuál es el significado del cuartil 3? Quiero escuchar, bueno, quiero ver si no quiero escuchar porque no lo puedo escuchar. ¿Cuál es el significado del cuartil 3? ¿Lo tienen? Significado del cuartil 3 es que el 75% de los datos son menores, o sea, a la izquierda, menores que ese valor, que ya vamos a encontrar cuál es ese valor, y el 25% son mayores. Ese es el significado del cuartil 3. Entonces, el cuartil 3 les dije que representaba 75%. ¿Cuál es el percentil que representa el 75%? Pues es percentil 75. Entonces, lo que yo voy a buscar es el percentil 75. O sea que K va a ser igual a 75. N es igual a 15, porque hay 15 valores aquí. Y K es igual a 75. Ok, encontremos el valor entonces. P es igual a N por K entre 100. ¿Cuánto vale N? Vale 15 por K, que vale 75, ¿sí? Ok, entonces estamos acá con 15 por 75 entre 100. Multiplicamos cuánto es 15 por 75. Nos da 1125. Y dividimos entre 100. Me va a dar 11.25.
¿sí? 11.25. Ok, como es un decimal, ¿qué hacemos cuando es un decimal? Lo vamos a llevar al entero mayor siguiente. En este caso lo voy a llevar a ¿cuál? ¿Cuál es el entero mayor siguiente ahí? Sería 12. ¿Qué quiere decir entonces? Que el percentil 75 se encuentra en la posición número 12. Recuerden que esto que encontré aquí no es el valor. Esto es la posición. Entonces vamos a encontrar cuál es el valor que sí está en la posición 12. Recuerden que lo vamos a hacer con el grupo de datos que ya ordenamos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cuál es el valor que está en la posición número 12? Es el 9. Entonces la posición es la 12 y el valor es 9. ¿Qué significa? Estábamos hablando de un 75%. Es el 75% el que está representado ahí. Que el 75% de los datos son menores que 9. O sea que todo lo que está, esto que está por acá y esto que está por acá, representa el 75 menores, el 75% de los valores, y son menores que el 9. Y todo lo que está para acá, que es el 25%, es el restante para llegar a 100, son mayores. ¿Estamos? Ok, ese sería otro ejemplo. Vamos a hacer un último ejemplo, ya para que ustedes puedan quedarse desarrollando la guía. Recuerden de igual manera que yo voy a estar, mientras están viendo este video, yo estoy conectado en ese momento ahí en la plataforma. Me pueden escribir por el chat que tienen ahí, me pueden escribir a mi teléfono, el WhatsApp, para cualquier duda que tengan para el tema de resolución de guía. Igual el video lo pueden estar retrocediendo para tener un mejor entendimiento. Entonces vamos a ver el último ejemplo ya de este tema para que puedan resolver esos 5 ejercicios que tienen por ahí. Ok, esto lo vamos a dejar porque aquí ya están ordenados. En base a este vamos a encontrar otro valor. Que vamos a encontrar que se me ocurre el decil 2. El decil 2. Ya los datos están ordenados porque es el mismo conjunto. Y me dicen que ubique cuál es el valor que está representado por el decil 2. Entonces lo primero que hacemos, vamos a encontrar el percentil correspondiente a ese decil 2. Decil 2 son 2 deciles, cada uno vale 10, entonces es el 20%. ¿Cuál percentil representa el 20%? El percentil 20. Entonces, lo que yo voy a buscar es la posición del percentil 20. N ya sabíamos que son 15 valores, y K entonces va a ser 20. Entonces la posición va a ser N, o sea 15 por 20, 20 es K, es el percentil que estoy buscando, entre 100. Ok, 15 por 20 me da 300, y entre 100 me va a dar igual a 3. Ok, ¿qué pasa? Es un entero. ¿Qué pasa con los enteros? Recuerden, en los decimales lo llevamos al entero mayor siguiente, pero los enteros lo vamos a convertir a decimal. ¿Cómo? Sumándole 0.5. Entonces a 3 le sumo 0.5 y me da igual a 3.5. Ok, entonces estaría en la posición 3.5, que significa que está entre la posición 3 y la posición 4. ¿Okay? Posición 3 y 4, ¿por qué? Porque me dio la posición 3.5. Repito, ¿por qué me da 3.5? Porque me dio un entero, y cuando es un entero le tengo que sumar 0.5. 3 más 0.5 me va a dar 3.5. Entonces venimos, está en la posición 3.5 entre la 3 y la 4, entonces decimos 1, 2, 3 y 4.
Entonces quiere decir que está entre el 3 y el 3. Aquí como es 3, como son el mismo valor, no va a haber mucha diferencia porque 3 más 3 son 6 y 6 entre 2 son 3. Entonces el valor sería 3. La posición 3.5 y el valor es 3. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el 20% que está representado acá son menores que 3. Y el 80%, que es lo que me hace falta para llegar al 100 de este 20 que ya tengo representado acá, van a ser mayores. 20% son menores que 3, 80% son mayores que 3, correcto. Ok, perfecto. Hasta aquí sería la clase de hoy. Les recuerdo, tienen por ahí esa guía. Si no la pueden concluir cuando termine el plazo que ya está en la guía, como les puse ahí en la aplicación, no va a haber más prórroga, entonces suban hasta donde ya tienen. Igual recuerden que esto estamos entendiendo que son clases virtuales, igual se los he dicho en la clase, lo que me interesa a mí es ver que trabajan. Más que todo la clase yo la valoro por el esfuerzo que hacen de los ejercicios, entonces pueden subirlos. Lo que sí que tienen que subirlos durante el tiempo que está ya establecido. Recuerden, cualquier duda, yo estoy conectado en la plataforma en este momento que están viendo el video. También me pueden escribir por WhatsApp. Entonces estamos pendientes ahí. Vamos a estar pendientes de cualquier duda.